¿no? Muy bien, presentamos ahora en el bloque 2 a Carmen Yupán y Jorge Javier, que van a profundizar sobre la importancia y necesidad de la situación y su articulación con los componentes de la experiencia de aprendizaje. Adelante, Carmen, adelante, Jorge. Muchísimas gracias, Pati, nuevamente, saludando a los maestros y maestras que nos acompañan hoy día y los que se están incorporando en el webinar. Definitivamente, Julio ya nos da el panorama general de estos componentes de la experiencia de aprendizaje. Con Jorge queremos presentarles justamente un ejercicio a partir específicamente de cómo lo trabaja o cómo sería visto en el actuar de una docente específicamente, ¿no? Y aquí los invito justamente a que podamos ir reflexionando en este proceso, cuando escuchemos este proceso que realiza la docente en esta construcción de la experiencia de aprendizaje, algunos elementos, algunos procesos que realizamos nosotros al momento de hacer nuestra planificación y nuestras experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, les vamos a presentar a la profesora, que es la profesora que va a ayudarnos y va a ir acompañándonos en la secuencia de este caso, ¿no? Ella es la profesora Luisa. Luisa es una docente de nivel primario, específicamente de 6º grado, y que viene trabajando en una institución educativa de la región de Ayacucho, específicamente en Parinacochas, ¿no? Entonces, Luisa nos va a ir ayudando un poco a ir entendiendo, a ir entrando justamente en el proceso de esta construcción de la experiencia de aprendizaje. Sí, de acuerdo, Carmen. Efectivamente, entonces vamos a iniciar este camino con Luisa, este camino en la cual la profesora va justamente planificando su experiencia. Y para esto, ¿no? Luisa, al desarrollar su planificación, pone en juego un actuar competente, ¿no? Es decir, ella va a afrontar el reto de planificar una experiencia de aprendizaje. Primero piensa bueno, que dice, pienso y me esfuerzo por entenderlo. Si traducimos esto a la labor de planificación de Luisa, esto implica que ella vaya mirando las características del contexto, ¿no? Que ella conoce, ha identificado las características de sus estudiantes, sus necesidades, sus intereses, entonces va comprendiendo, va situando el reto de planificación que tiene que abordar. A partir de esos elementos, de esta comprensión de lo que tiene que hacer y del contexto en el cual se desenvuelven sus estudiantes, la docente va analizando ya opciones posibles para justamente ir definiendo estos componentes que Julio nos detallaba en el primer bloque, ¿no? Entonces, a partir de ahí analiza opciones de posibles situaciones, de posibles competencias que puede ir vinculando a una de esta situación que puede ir eligiendo para esa experiencia de aprendizaje. A partir de ese conjunto de opciones que el docente va barajando, y es justamente lo que vamos a tratar de ilustrar ahora a continuación, el docente va decidiendo lo que le es pertinente, ¿no? En este caso, nuestra docente va definiendo estos componentes, ¿sí? Luego lo pone a prueba, ¿no? Lo lleva a la práctica, y una vez que, por ejemplo, nuestra profesora experiencia con sus estudiantes, resultados, ya tenemos entonces un ciclo. A partir de estos resultados, cuando nuestra docente vuelva a afrontar el reto de planificar una nueva experiencia, ¿no? Puede justamente usar esta evaluación para implementar, para innovar en su práctica, para modificar las cosas que no con sus estudiantes. Y entonces es un ciclo aprovechando ya la experiencia ganada para actuar nuevamente de manera más competente. Y además también, experiencia que ella planifique para sus estudiantes debe también promover el actuar competente de ellos, ¿no? Entonces vamos a seguir acompañando a Luisa en este camino. Sí, importante lo que señalas, Jorge, en el sentido de que nosotros también al enfrentarnos a situaciones estamos actuando de una manera competente, estamos en un actuar competente, ¿no? Desde el hecho de poder comprender justamente esta situación. Y justamente en ese sentido, Luisa comienza a comprender la situación a la que se enfrenta, que justamente es la planificación de su experiencia de aprendizaje, ese diseño que va a ir justamente desarrollando y poniendo en desarrollo con sus estudiantes. Y mirando también un poco, también lo que nos señalaba Julio, que es las características justamente de este contexto, ese contexto que rodea a su estudiante, ¿no? Aquí ella se va haciendo algunas preguntas, ¿no? Recordemos que, o vayamos un poco evocando en base a nuestra experiencia,
Las preguntas que también nosotros nos vamos haciendo sobre las lenguas que hablan en la comunidad donde se desarrolla el estudiante, las actividades económicas que pueden ir ayudando dándonos ideas acerca de cómo ir desarrollando dentro de nuestras experiencias, cómo se organiza la comunidad, cómo participan mis estudiantes en las actividades de la comunidad, cuáles son justamente los saberes y conocimientos de esta comunidad, ¿no? Y esas son algunas de los cuestionamientos o preguntas que nos vamos haciendo al momento de ir caracterizando o ir haciendo un diagnóstico rápido del contexto en el que se desarrollan los estudiantes, ¿no? Uh-huh. Carmen, sí, qué interesante la manera en que la profesora Luisa está justamente caracterizando este contexto desde distintos ámbitos, en distintas dimensiones, ¿no? Sin embargo, ahí nos surge una duda, creo, que es la profesora Luisa está centrando esta reflexión en este contexto más próximo, ¿no? En este caso, en la comunidad. ¿Eso siempre es así, Carmen? Qué buena pregunta, Jorge. Siempre nos pasa que siempre estamos relacionando el contexto con aspectos más cercanos al estudiante, pero hay que tener una mirada del contexto desde un aspecto mucho más amplio, ¿no? O sea, acá la profesora Luisa puede también ir considerando situaciones que responden a contextos regionales, nacionales, globales o mundiales, ¿no? Por ejemplo, también ir caracterizando el contexto con algunas problemáticas como el cambio climático, por ejemplo, que responde a una situación, a un contexto más global, o en el caso de las elecciones, que responde a un contexto más nacional, ¿no? Pero recordemos que no solamente hay una característica del contexto, hay algo también que es importante, que es ir caracterizando a mis estudiantes. ¿Cómo son estos estudiantes? ¿Cuáles son sus necesidades de aprendizaje? ¿Cuáles son esos intereses que los motiva a ellos a seguir aprendiendo? ¿Qué aprendizajes han desarrollado en el transcurso de esta etapa? ¿Cómo se encuentran en el aspecto socioemocional frente a este panorama, ¿no?, de la pandemia que nos ha afectado a todos? ¿Qué valores o actitudes ponen en práctica? ¿Cómo estos estudiantes se vinculan con su comunidad? ¿Y cuáles son esas formas que tienen mis estudiantes, de aprender, ¿no? Ustedes irán recordando también lo que han ido mencionando en el webinar anterior, donde nos planteaban justamente que estas situaciones se van conociendo tanto en el contexto, ¿no?, como en los estudiantes, ¿no? Vamos reforzando justamente lo que ustedes ya han ido mirando en el webinar pasado. Uh-huh. De acuerdo, Carmen. Entonces, acá en esta diapositiva vamos a ir viendo justamente en este proceso cómo nuestra profesora Luisa va caracterizando ese contexto, ¿no? Justamente utilizando algunas de estas preguntas o en función de esas reflexiones que nos mostraba Carmen, la docente va a ir caracterizando el contexto de sus estudiantes. Entonces, alguno de los aspectos que ella identifica es que la actividad principal ha sido y sigue siendo la agricultura, pero en los últimos años se ha comenzado a desarrollar otras actividades como el turismo. También conoce la docente que otra de las actividades tradicionales de la comunidad son la textilería y la artesanía. Además, sabe que sus estudiantes, ¿no?, en vínculo con este contexto, están interesados en conocer otras tecnologías que se puedan aplicar en estas actividades tradicionales de la comunidad, ¿no?, en la textilería, en la artesanía, en la agricultura. Porque son estudiantes que conocen mucho estas actividades porque justamente son parte de sus prácticas sociales, pero a la vez tienen acceso a nueva información, ¿no? Entonces, justamente eso despierta su interés, sus ganas de actuar. Además, la docente conoce que la localidad presenta muchos lugares que tienen un valor cultural o un valor natural. No solo lugares, además, ¿no? Hay también prácticas, costumbres, tradición, ¿no? Y además, la docente sabe que la gran mayoría de la comunidad tiene una cosmovisión andina y que se valora el trabajo comunitario como parte de esa cosmovisión. Entonces, la docente, al momento de que va a iniciar ya a empezar a pensar en estos componentes de experiencia-aprendizaje, tener en claro estas características del contexto va a ser fundamental, ¿no? Y justamente lo que vamos a ir viendo luego, ya ahí en la secuencia que sigamos acompañando a nuestra profesora Luisa, vamos a ir viendo cómo considera justamente algunos aspectos de este contexto, estos componentes de la experiencia que quiere brindarle a sus estudiantes. Sí, importante lo que señala Jorge, pero también Luisa
lo que hace es justamente caracterizar a esos estudiantes, ¿no? Hemos visto cómo ella se va haciendo algunos cuestionamientos y a partir de algunas respuestas justamente tiene un panorama de la caracterización de los mismos, ¿no? Entonces ella va recordando y va viendo que la mayoría de sus estudiantes justamente pertenecen a una comunidad quechua hablante, que tiene una influencia en la lengua castellana, que por las mismas prácticas culturales de su comunidad, ¿no? Ellos están muy familiarizados justamente con la artesanía, con la textilería, con la práctica de la agricultura, va caracterizándose en grupos etarios también, son estudiantes que aproximadamente tienen entre 11 y 13 años, si quiero centrarlos en una etapa, están en una etapa más de la adolescencia, son estudiantes que se van preguntando acerca de su proyecto de vida, ya estoy cerca de la secundaria, ¿qué va a pasar? ¿No? Y después, cuando termine el colegio, son cuestionamientos que los estudiantes se realizan, que forman parte también de la caracterización que justamente hace Luisa, ¿no? Son estudiantes que, nuevamente, ¿no? Por las características de su contexto, se encuentran muy familiarizados con estos conocimientos de la siembra, el cultivo de algunas plantas que puedan haber en la comunidad, y son estudiantes que también van reconociendo justamente la importancia de algunas tecnologías que se van aplicando en la textilería, en la artesanía, que justamente son actividades que practican sus padres, ¿no? O algunos agentes en la comunidad, y les interesa justamente estas tecnologías que van mirándose no solamente a nivel de su comunidad, sino también a nivel nacional o incluso mundial, ¿no? Entonces, por eso mismo, Luisa va mirando o debe ir mirando también en la caracterización cómo va incorporando, como habíamos mencionado anteriormente, estos aspectos del contexto que escapan incluso de lo local, ¿no? Sí, de acuerdo, Carmen, ¿no? Entonces ya nuestra docente Luisa, con esta mirada del contexto, con la mirada de sus estudiantes, empieza entonces ya a pensar en la situación, ¿no? Que es, digamos, el componente en el cual en este caso, en este webinar, le vamos a prestar particular atención, ¿no? Aunque también vamos a mirar cómo esta situación en el proceso de la profesora Luisa, dando, ¿no? Con otros componentes de la que son importantes. Respecto a la situación, nuestra docente se empieza a preguntar, ¿si las situaciones son importantes para el contexto? ¿Cómo estas situaciones me ayudarán a abordar el desarrollo de los aprendizajes de mis estudiantes? Y también se pregunta, ¿qué situaciones pueden ser importantes o interesantes para mis estudiantes? Entonces, como vemos, la reflexión de la docente Luisa es una reflexión bien completa. Está tomando justamente en la primera pregunta, está tomando lo que ella sabe del contexto, la mirada de este diagnóstico que ha hecho el contexto de sus estudiantes, y por lo tanto piensa en situaciones que sean relevantes en ese contexto. En la segunda, más bien, venía lo que Julio enfatizaba también en el primer bloque de este encuentro, vinculado a esta mirada del currículo, ¿no? De qué competencias quiero que antes, ¿no? A qué nivel de desarrollo se espera que ellos estén, ¿no? Moviéndose, digamos, ¿no? Porque sabemos que el currículo marca una expectativa, pero nuestros docentes en ese camino, en esa progresión de competencias, se encuentran en distintos niveles de logro, ¿no? Entonces, también hay esta mirada de lo curricular en el sentido de cuál es el aprendizaje esperado para los estudiantes, que también tengo que pensarlo en el momento en que pienso en la situación. Y también está mirando en la tercera pregunta las características ya de sus estudiantes, de su grupo. A partir de estas preguntas, y pensando en el contexto y en todo, y en los estudiantes y en las competencias y los aprendizajes esperados, nuestra profesora Luisa empieza a mirar algunos aspectos que podría ella ir abordando, ¿no? Como ven ahí, aún este es un planteamiento inicial, ¿no? O sea, no está acá la situación ya del todo delineada, no simplemente ella está pensando aún en estos contextos, ¿no? Estamos siguiendo paso a paso su proceso. Entonces ella identifica algunos aspectos relevantes a tratar con sus estudiantes, ¿no? A trabajar con sus estudiantes. Por ejemplo, el desarrollo del turismo en la comunidad, las tecnologías aplicadas a nivel mundial en la artesanía, agricultura y textilería, las prácticas culturales de mi comunidad, el proyecto de vida de los estudiantes, ¿no? Entonces, como vemos, todos son aspectos que están justamente atendiendo a distintos elementos propios del contexto de los estudiantes, de los aprendizajes esperados. Finalmente, la profesora Luisa se decanta, ¿no? Decide tomar uno de estos caminos y seguir a partir de ahí desarrollando estos componentes, ¿no? Entonces, dice, un aspecto importante puede ser el desarrollo del turismo. El turismo podría contribuir al desarrollo de la comunidad, conjunta, comunitaria con las actividades tradicionales,
Y además el turismo podría brindar a los estudiantes oportunidades futuras, ¿no? Suma, digamos, a las posibilidades de actividades futuras para estos estudiantes, ¿no? Y además ahí también es una actividad que puede dar también a algunos talentos particulares de algunos estudiantes, ¿no? Que pueden justamente desarrollarse. Entonces, la docente ve el potencial en esta opción del desarrollo del turismo en la comunidad. A partir de eso va definiendo con mayor precisión la situación y va ya tejiendo, ¿no? A partir de esto esta experiencia de aprendizaje. Sí, definitivamente, Jorge, este proceso, ¿no? que vamos un poco contando a través del trabajo que hace la profesora Luisa, es un proceso que realizamos nosotros también los docentes, ¿no? Qué importante también ir mirando justamente porque ella parte justamente de ir reconociendo las características de sus estudiantes, porque es en base a ello que ella va a ir planteando justamente estas situaciones, este reto, estas actividades, ¿no? Siempre tienen que ir mirando en función al estudiante y que nosotros definitivamente tenemos diversidad de estudiantes en nuestras aulas, ¿no? Entonces, ella justamente ya va delimitando esta situación que es el desarrollo del turismo en la comunidad y va especificando incluso algunos aspectos de la misma, ¿no? Es el turismo como una actividad nueva, con mucho potencial que justamente se estaba dando en la comunidad donde ella desarrolla su labor, ¿no? Y también se va cuestionando ella cómo esta situación ella la puede ir presentando a sus estudiantes, considerando que esta presentación sea bastante dinámica, que pueda enganchar en el aprendizaje a sus estudiantes, ¿no? Que pueda motivarlos a ir aprendiendo, a ir resolviendo, a ir desarrollando justamente el reto, ¿no? Y ella va planteando que podría ser a través de una noticia del diario local que ha visto, ¿no? Porque justamente al tener este potencial turístico han ido a hacer algunos reportajes justamente a esa comunidad, o ella también plantea que podría presentarles a través de un testimonio de un guía turístico que también está en la comunidad, o finalmente ella decide ir mirando que esta situación podría también ella misma describirla en función a la experiencia que ella tiene en el contexto y que ella ha ido mirando o ha ido escuchando o conversando con algunos actores claves de la comunidad, ¿no? Y en función a eso también ella va planteando justamente o va repensando qué puede ir planteando a sus estudiantes como reto en el marco de esta situación, ¿no? Ese reto que justamente va a ayudar a sus estudiantes a ir a movilizar sus competencias, ¿no? De acuerdo, Carmen, ¿no? Entonces, nuestra docente Luisa, efectivamente, como nos señala Carmen, ahora está en el camino ya de precisar el reto que es parte de esta situación, ¿no? Entonces, en este caso ella lo hace a través de preguntas. También podría ser más bien una invitación al estudiante a que haga algo, ¿no? Pero en este caso ella trabaja con preguntas y así va planteando este reto, ¿no? Entonces, ella va planteando varias preguntas, como haciendo sus propias ideas sobre qué reto puede ser parte de esta situación. Entonces, una primera pregunta que ella piensa es: ¿por qué el turismo es una alternativa para el desarrollo de la comunidad? También plantea una segunda posibilidad: ¿cómo ha evolucionado el desarrollo del turismo en la comunidad en los últimos años? Una tercera opción que baraja nuestra profesora Luisa es: ¿podemos elaborar un tríptico sobre los lugares turísticos de la comunidad? Y finalmente, una última pregunta que es: ¿cómo potenciar la actividad turística de la comunidad? Entonces, ella hace como una primera lluvia de ideas y luego va a ir analizándolas, ¿no? Para ver cuál es la mejor, cuál es la más pertinente. Entonces, para eso ella también se plantea dos reflexiones, ¿no? Primero, ¿cuál de las propuestas tiene mayor potencial para movilizar competencias? Y una segunda reflexión que ella hace al momento de decidir es cuál de las propuestas es más pertinente para lo que la problemática del turismo en la comunidad demanda, ¿no? Porque ahí hay una realidad del contexto del que ella parte, ¿no? El turismo como una actividad nueva, con potencial, pero con poco desarrollo. Entonces ella va mirando sus preguntas, digamos, con el lente de estas dos reflexiones. Y en el caso de la primera es una buena pregunta, ¿no es cierto? Pero es una pregunta que invita a explicar, pero no a tomar acción, ¿no? Y llegar a la acción es algo que es fundamental dentro del enfoque por competencias.
y también es fundamental dentro de los enfoques de las áreas, ¿no? Entonces, de las áreas curriculares, y que esto marca un poco también el sentido de las competencias, ¿no? Entonces, por eso ella reflexiona y dice, quizás esta pregunta no es la mejor para plantear el reto que implica esta situación. Pasa a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el desarrollo del turismo en la comunidad en los últimos años? Podría ser, o sea, es una buena pregunta también, pero como reto para la experiencia, ¿no? La docente le parece, por ejemplo, que en este caso, esta pregunta no necesariamente tiene el potencial para movilizar competencias diversas, por ejemplo, y a ella le interesa vincular algunas competencias diversas en su experiencia. Tampoco invita a la acción, ¿no? De igual manera que la primera. Cuando pasa a mirar la tercera ya plantea efectivamente una acción un poco más vinculada con un actuar sobre la realidad. Dice, podemos elaborar un tríptico sobre los lugares turísticos, ¿no? Este tríptico implica justamente comunicar, ¿no? A la comunidad sobre estos aspectos, pero la profesora se da cuenta que esta pregunta está bastante cerrada, ¿no? Está bastante acotada, ya le habla de un tríptico, y entonces le parece que no es lo suficientemente amplia, ¿no? Este es otro criterio, además, que quizás no está en sus dos preguntas que están ahí, pero ella también lo considera. Y finalmente ve que la cuarta pregunta es una pregunta que es pertinente para la problemática del turismo, ¿no? La problemática entendida no como algo negativo, porque en este caso, esta problemática más bien responde a una oportunidad, ¿no? Dentro del contexto. Entonces, esta última pregunta es amplia, puede vincular a partir de ello, justamente por su amplitud, competencias diversas, y además responde a lo que esta situación, a lo que la realidad del turismo en la comunidad demanda, ¿no? Entonces, nuestra profesora Luisa se queda con esta cuarta pregunta, y con eso ya va delineado, ¿no? La situación de su experiencia de aprendizaje. Sí, definitivamente. Y siguiendo aquí con la construcción de la profesora, ya tiene delimitada un poco la situación, ha ido reflexionando acerca justamente de esos retos que se le plantea dentro de la situación y que va a ir movilizando en mayor medida las competencias de sus estudiantes. Se también va cuestionando justamente qué va a hacer o qué puede plantearle al estudiante para desarrollar el reto, ¿no? ¿Qué aprendizajes se van a ir movilizando? Entonces ella también, en función de este cuestionamiento, justamente va planteando algunas actividades, ¿no? A ella pensando justamente en esta situación, en ese reto que plantea la situación, va planteando que, por ejemplo, el estudiante pueda recoger información, ¿no? Sobre algunos lugares claves que se presentan en la comunidad y que tienen un potencial turístico. Va recogiendo también, o que los estudiantes puedan recoger información acerca de las necesidades de los turistas, ¿no? Hay turistas que, por ejemplo, están de paso, llegan a quedarse más tiempo en la comunidad. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades? ¿Qué lugares les gustaría conocer con mayor preferencia, ¿no? También comienza a ver justamente los servicios turísticos que se ofrecen en su comunidad, mirando que es una actividad potencial y a futuro, y de repente las actividades que aún no se ofrecen, que podría ir incorporándose en la propuesta que los estudiantes puedan hacer, ¿no? Va a ir buscando también, o propone que el estudiante pueda ir buscando en fuentes de información primaria y secundaria, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las fuentes primarias, ir reconociendo a actores claves de la comunidad que le puedan brindar la información acerca de la historia o de alguna leyenda, algún dato importante de ese lugar, ¿no? Y fuentes secundarias como textos, y si la comunidad tiene acceso a Internet, poder también acceder a algunas páginas de fuentes confiables, ¿no? También considera para esta situación, para este reto, que se movilice también el tema de elaborar un plano croquis, ¿no? Donde el estudiante pueda organizar justamente los lugares claves con potencial turístico y también las oportunidades económicas, ¿no? Y también lo considero importante que el estudiante pueda difundir la información. Muchas veces en la escuela vamos generando conocimiento, y ese conocimiento se queda muchas veces al interior de la escuela, ¿no? Ese conocimiento que se genera en la escuela tiene que salir y tiene que ir aportando al contexto. Y en ese caso, Luisa lo considera importante y también lo considera importante que también pueda ir desarrollando, ayudando a desarrollar el reto planteado para el estudiante. Aquí quiero hacer una reflexión, ¿no? A veces nosotros decimos, ¿cuántas actividades podemos poner? Está bien si pongo 5, si pongo 3, si pongo 4, si pongo 10. Ese número es
lo voy a ir determinando a partir de un análisis, del análisis que yo haga de la situación y el reto que me plantea. ¿Cuáles son esas actividades claves que el estudiante necesita ir desarrollando justamente para realizar o para ir desarrollando ese reto? Entonces, esas, no hay un número, yo no podría decir son 2 o 5, son las actividades que realmente le ayudan al estudiante en este desarrollo del reto. Otra de los cuestionamientos, y que se hace, Luisa, también es cuánto tiempo. Esto me puede durar una actividad por día. Si tengo 4 actividades en 4 días, el tiempo lo va a determinar la complejidad también de la actividad, ¿no? Yo le estoy diciendo estoy proponiendo que el estudiante pueda ir recogiendo información. ¿Qué implica eso? Que el estudiante tenga acercamiento de repente o haga algunas entrevistas, algunos pobladores claves, como lo había mencionado anteriormente. Entonces, esto en tiempo, ¿cuánto demora? ¿No? Entonces, ese también es otra parte del análisis que se tiene que realizar. Vamos un poco construyendo y acompañando a Lisa en esta construcción, pero yo también, como les vuelvo a repetir, vamos también reconociendo este proceso que realiza Luisa en el proceso que nosotros realizamos al momento de hacer nuestra planificación, nuestra experiencia de aprendizaje, ¿no? Que en muchos casos yo apostaría que no dista mucho de lo que realiza la profesora Luisa, ¿no? Sí, de acuerdo, Carmen, ¿no? Entonces, efectivamente, como Carmen nos ha mostrado, vemos que justamente nuestra profesora Luisa ha pensado en algunas acciones que pueden ir resolviendo que pueden, llevar a resolver el reto que se ha planteado, ¿no? El reto que plantea la situación. Entonces, a la vez que la docente Luisa está pensando en estas acciones, que como señala Carmen, son las que se necesite para afrontar ese reto, pero a la vez, ¿no? uno como docente, este razonamiento no está desligado de ir pensando justamente en las competencias que están involucradas en este actuar, ¿no? Que debe realizar el estudiante para resolver ese reto, para intervenir sobre esa realidad que le estamos presentando, ¿no? Entonces, acá nuestra docente Luisa va haciendo algunos vínculos, y va entonces decidiendo qué competencias va a desarrollar por medio de esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces ella piensa en la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, justamente porque los estudiantes, por ejemplo, en recoger información o ir recogiendo, por ejemplo, la perspectiva de los turistas, para ir viendo, analizando justamente el potencial de esta actividad, por ejemplo, va a intercambiar, ¿no? Oralmente, va a intercambiar información, entonces tiene que recuperar información cuando conversa con estos actores, a la vez también cuando llegue la acción de difundir, ¿no? Donde tenga que difundir esta información, los resultados de lo que ha hecho en la comunidad, también va a poner en juego esta competencia de se comunica oralmente. También la docente ve el potencial para desarrollar la competencia de gestionar responsablemente los recursos económicos, en la medida en que los estudiantes justamente lo que van a hacer es analizar el potencial de una actividad económica, y para ello, además, porque tiene que pensar justamente en estas oportunidades que se abren a partir de estos lugares o prácticas que tienen un valor, decíamos, ¿no? O cultural o natural, entonces tiene que ir pensando en qué actividades se pueden ir desarrollando, y cómo los distintos miembros de la comunidad van a volverse entonces agentes económicos en esas actividades, ¿no? Y a la vez las está ubicando, las está vinculando estos lugares con un potencial para ser aprovechados desde una actividad económica. También piensa en una competencia vinculada al área de matemática que resuelve problemas de forma, movimiento y localización, ¿no? Por ahí veíamos que la docente le parece que, por ejemplo, dentro de esta secuencia de acciones, un croquis sería elaborar un plano, un croquis, le permitiría a los estudiantes organizar en el espacio estos lugares con potencial turístico y las oportunidades económicas. Entonces, en esta representación que va a hacer el estudiante en el espacio, va a ser importante que justamente guarde esa proporcionalidad, por ejemplo, en las distancias, en los tiempos, y eso tiene sentido en la situación, ¿no? Si yo quiero hacer justamente un circuito, ¿no? Donde yo destaque estos lugares que tienen potencial, justamente ver la distancia, ver el tiempo que toma ir, justamente forma parte importante de esta evaluación que yo hago del potencial que estos lugares, por ejemplo, turísticos pueden tener. Entonces, la competencia acá vinculada a la matemática
entra de manera coherente y aporta justamente en este producto que la profesora está pensando que dentro de esta secuencia, ¿no? Igual sabemos que este producto, por ejemplo, ella lo puede además definir junto con sus estudiantes o ponerlo a discusión, pero dentro de la hipótesis que está haciendo ella en esta planificación, justamente elaborar este plano puede poner en juego esta competencia. Y también la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, ¿no? Por ejemplo, al momento de difundir esta representación gráfica del circuito puede ir acompañada también con un texto, ¿no? Y entonces ahí también la profesora ve el potencial para desarrollar esta competencia. Sin embargo, ¿no? Y ahí ustedes podrían estar pensando en qué otras competencias pueden ingresar, ¿no? Y eso también en el proceso de la profesora Luisa puede implicar volver a mirar, o sea, una nueva decisión acá, que la podría tomar ella, ¿no? Porque, por ejemplo, si pensamos en la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, ¿no? Hay un potencial acá, ¿no? Ya hay un elemento de representación del espacio, ¿no? El plano o el croquis, pero para vincular esa competencia haría falta otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la profesora Luisa podría decidir vincular esta competencia, pero tendría que volver atrás, ¿no? Es decir, para que esta competencia entre coherentemente, ¿qué debería incluir en mi situación? ¿No? Y ahí ella puede incluir, por ejemplo, la idea además de un desarrollo sostenible, de desarrollar el turismo, pero de una manera sostenible. Entonces, si ella le suma ese elemento a la situación, o sea, ver la manera como eso ingresa a la situación, ingresa dentro de la situación, ingresa al reto, ¿no? Va a permitir luego entonces y va a ingresar también de alguna manera en esta secuencia de acciones que ella está pensando. Entonces, ahí vemos justamente cómo una decisión acá puede llevar a mirar todos esos componentes que están vinculados a las competencias que se movilizan en la experiencia. Entonces, la profesora Luisa está en medio de ese proceso, ¿no? Y dentro de ese proceso ha determinado algunas competencias que pueden ser trabajadas en coherencia con lo que el reto plantea en esta situación. Sí, efectivamente. Y como les comentaba, definitivamente la profesora Luisa lo que hace es, en esta construcción, ¿no?, es ir remirando también cada uno de estos componentes de la experiencia de aprendizaje que justamente ella va diseñando, ¿no? Entonces, ella, una vez que va trabajando la situación, el propósito, las producciones de actuaciones, los criterios de evaluación, las actividades, justamente ella no es que va cerrando, ¿no?, sino que va haciendo una remirada hacia atrás siempre y hacia adelante, ¿no?, remirando, guardando y buscando que estos componentes justamente se vayan construyendo en coherencia, ¿no? Entonces se hace también algunas preguntas, algunas reflexiones, ¿no? Ya planteó ella la situación, pero así ella se cuestiona si es la mejor forma de presentarla a sus estudiantes, si podría presentarlas de otra manera, más dinámica, si las actividades que en principio ella ha propuesto son las actividades que realmente van a ayudar a su estudiante a desarrollar ese reto, ¿no? Y se va haciendo justamente estos cuestionamientos. Si las competencias que se han ido marcando son las más pertinentes y que van a ayudar al estudiante a afrontar el reto de la situación, ¿no? Y en función a justamente ese análisis, a ese remirar, ¿no?, a esa mirada nuevamente de ida y vuelta, ella va haciendo algunos ajustes también a su experiencia de aprendizaje, ¿no? Va mirando que la situación, o en la situación, ella también debería enfatizar, por ejemplo, el desarrollo económico, ¿no? O que considera que en una de las actividades ella podría agregar entrevista a un turista, ¿no? Recordemos aquí que esta situación o esta experiencia por la que va pasando la profesora Luisa es una experiencia que ha sido justamente desarrollada en la etapa presencial, ¿no? Entonces, lo que tenemos que rescatar justamente de la experiencia de Luisa es el proceso de construcción que ella realiza justamente en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Ese es un principal énfasis en esta etapa. Sí, de acuerdo, Carmen, ¿no? Entonces, efectivamente esto que comentas nos lleva a preguntarnos si en la elaboración de experiencias de aprendizaje hay un solo camino, ¿no? Y efectivamente, digamos, en esto que hemos ido mostrando, ¿no? Luisa, en el camino que Luisa ha desarrollado, ha tomado, ella partió mirando el contexto para el diseño de su situación. A partir de esta situación, de ir delineando esta situación, luego estableció una secuencia para el desarrollo de ese reto, y las fue vinculando, fue pensando en conjunto con las competencias que se pueden vincular de manera coherente con ese reto.
Pero otro docente, por ejemplo, podría partir de pensar en las competencias que necesita desarrollar el estudiante, y a partir de eso, más bien, buscar las situaciones que podrían ayudar a la movilización de estas competencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos dos son caminos válidos, siempre y cuando, ¿no?, luego, al final del proceso, se mire siempre la coherencia entre estos componentes, ¿no?, entre todos los componentes de la experiencia. Un mismo docente en algún momento puede tomar el primer camino o el segundo, ¿no? Dependiendo de, a veces uno en la realidad ve una situación que le parece reveladora, ¿no? Entonces decide jalarla y traerla para sus estudiantes, ¿no? Pero en otros casos también uno va con la competencia por delante y ahí va a mirar el contexto para encontrar situaciones que sean pertinentes, ¿no? Entonces son caminos diversos. También nosotros hemos ido marcando una secuencia en el desarrollo de esta toma de decisiones, de este análisis, de esta reflexión que hace la docente, pero efectivamente dentro de eso hay muchos componentes que se van mirando a la vez, ¿no? Porque creo que justamente así es como se da un actuar competente que es complejo, ¿no? Pero sin embargo acá, digamos, hemos ido presentando una secuencia, ¿no? en este razonamiento. Sí, efectivamente lo que tú dices, Jorge, es cierto. Y en esa línea, nuevamente reforzar con algunas ideas, ¿no? Definitivamente no hay una sola ruta para el desarrollo de la planificación de las mismas experiencias de aprendizaje, ¿no? Lo que sí tenemos que siempre ir considerando es que estas, en su diseño, vayan guardando coherencia con las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, ¿no? O sea, no puedo dejar de mirarlas, no puedo dejar de mirar a mis estudiantes, lo que hacía Luis en un principio, ¿no? De ir mapeando justamente las características de sus estudiantes. No puedo dejar de mirar o considerar las opiniones e intereses de los estudiantes justamente para ir incorporándolas en el diseño de estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Lo que comentábamos también, que es importante que al diseñarlas yo pueda ir revisando sus componentes de manera iterativa, ¿no? Ir regresando a la situación, luego a la secuencia de actividades e ir mirando siempre la coherencia que guarda una con la otra. Y durante el desarrollo de la experiencia, también esto es importante, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con la idea de que al terminar la experiencia ya es inamovible. Y no es así, ¿no? Yo puedo ir desarrollando la experiencia de aprendizaje como hipótesis de trabajo, pero en el momento que yo voy desarrollándola con mis estudiantes, me doy cuenta que de repente alguna de las actividades no es la más pertinente o no le está ayudando. Entonces yo puedo tomar la decisión justamente de poder hacer algunos ajustes a la misma, ¿no? Eso es básicamente... con Jorge justamente veíamos la manera de poder presentarlo a través de este ejemplo, de ir recorriendo, de ir acompañando a esta docente Luisa. Lo importante aquí es justamente el proceso de la construcción que se tiene, cómo vamos guardando justamente esta coherencia entre los elementos que muy bien nos planteaba en el primer bloque de este webinar Julio, ¿no? Entonces, ese es justamente el sentido de este segundo bloque, justamente ir mirando cómo esos elementos de la experiencia de aprendizaje se van poniendo en juego, ¿no? Eso es, Pati, muchísimas gracias. Creo que también tenemos un bloque de preguntas. Muy bien, muchísimas gracias Carmen, muchísimas gracias Jorge, y muchos docentes han estado comentando durante su presentación, han hecho prácticamente las conclusiones, las ideas fuerza de lo que nos están dejando en estas presentaciones, ¿no? Por ejemplo, José Olivares, el profesor José Olivares, nos dice que como docente nosotros tenemos la expertise para definir nuestra mediación con el grupo de estudiantes que tenemos este 2021. Así como en el ejemplo propuesto por Carmen y por Jorge, utilizamos el conocimiento del contexto, las opciones y los recursos con los que contamos, las características y necesidades de nuestros niños y jóvenes para planificar y diseñar una experiencia de aprendizaje pertinente. De Logel San Martín también nos comentan que la profesora Luisa lo haría diferente porque conoce la realidad. Ciertamente, es como ustedes dicen, Victoria Ipanaqué también nos comenta que quiere decir que primero planteo las acciones para resolver el reto y luego miro las competencias. Muy bien, ya nos han explicado que no debemos perder de vista, lo importante aquí es la coherencia entre estos componentes, ¿no? Estos elementos curriculares deben guardar coherencia entre sí y, por supuesto, podemos comenzar de la manera más plausible para ustedes, ¿no?
en este caso Luisa comenzó por la situación, pero también es posible comenzar por las competencias. Lo importante es estar atentos a lo largo del proceso, ya que siempre es posible reajustar este proceso a partir de las necesidades de aprendizaje que se van presentando, ¿no? Muy bien, ahora quiero mandar saludos, un poco de saludos a diferentes lugares que nos están acompañando: Lampa, Hualgayoc, Tacna, Espinal, Huaral, Andahuaylas, Coronel Portillo, Calca, Tarma, Celendín, San Martín, Perené, Loreto, Acope, Pomabamba, Incahuasi, Cusco, Huancavelica, Guaylas, Guarmey, Barranca, Bapamarca, Pamaná, Virú, Rigo, Carguayo, Urimagua, Carpiñape, de todo el Perú. Y además, otro comentario común es que muchos de ustedes están comentando que no pueden ingresar a la plataforma Aprendo en Casa. Ojo que recordemos que este año la plataforma Aprendo en Casa no nos va a dar las experiencias semana por semana para ser replicadas, sino que se presentan como un recurso posible de diversificar, adecuar, contextualizar según las necesidades que ustedes crean convenientes. Y para registrarse es muy importante que en la esquina superior derecha de la plataforma ustedes ubiquen el botón registrarse. No se registran con sus datos, inmediatamente van a poder ingresar y navegar por toda la plataforma. Ahí mismo, profesora Ordóñez, que preguntaba dónde encuentro esta información, ahí mismo ustedes van a encontrar todas estas orientaciones, porque además hay un botón que de frente les envía al Centro de Recursos, que tiene muchísima información para el inicio de este año 2021 o 2021. Muy bien, presentamos ahora en el bloque 3 nuestro acostumbrado bloque de preguntas y pasaremos a responder algunas de las preguntas que son bastante recurrentes y merecen una respuesta. Vamos a comenzar con las preguntas para nuestro colega Julio Acuña. Julio, Linda Isabel Jiménez López nos pregunta, decimos que las capacidades se movilizan, entonces, con las experiencias, ¿se movilizan también las competencias o se integran? Muy bien, Pati, muchísimas gracias. Un saludo también a la colega Lita que está haciendo esta pregunta. Creo que ya Jorge y Carmen han estado trabajando y de cierta manera han respondido a esa pregunta cuando nos dicen pues que estas competencias, respondiendo a la situación, respondiendo al reto, van a movilizarse, pero de manera integrada. Es decir, lo que sucede es que en este tipo de experiencias de aprendizaje, lo que estamos movilizando es un conjunto de competencias, pero que responden, ojo, a la situación que nos hemos propuesto, al reto que nos hemos planteado. Pero no nos olvidemos, en este momento estamos haciendo evaluación diagnóstica, una evaluación diagnóstica de entrada. Y en esa evaluación diagnóstica de entrada seguro que nosotros estamos identificando aquellas competencias que nuestros estudiantes requieren mayor logro, que requieren mayores elementos. Seguro que también los maestros y maestras están planificando de manera adecuada con esas competencias que requieren mayor logro. Y entonces, a partir de esas competencias que están identificando que sus estudiantes requieren mayor logro, seguro van a hacer adecuaciones, van a complementar las experiencias de aprendizaje que van a encontrar en Aprendo en Casa, que como ya lo dijo muy bien Patti, son un recurso, ¿no? O tal vez algún maestro o una maestra en una institución educativa va a proponer su propia experiencia de aprendizaje, un conjunto de maestros que se van a reunir y van a plantear una experiencia de aprendizaje integrada. En esas experiencias de aprendizaje vamos a movilizar esas competencias y se van a movilizar de manera articulada, de manera integrada, porque siempre van a estar interactuando, es lo que yo les decía, ¿no? Un sujeto, una persona, el ser humano que aprende, cuando está frente a una situación concreta, no es que dice, en este momento yo solo voy a trabajar esta competencia para enfrentar este reto. No, siempre estoy movilizando de manera articulada todos aquellos saberes, aquellas habilidades que yo tengo conmigo mismo. Pero en ese momento seguro hay alguna en la cual voy a focalizar y voy a tener una mayor mirada en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, estamos sí movilizando las competencias, pero buscamos que sea de manera articulada, de manera integrada en estas experiencias de aprendizaje. Gracias, Pati. Muy bien, gracias Julio. Y tenemos una segunda pregunta para ti de la docente María Angélica Zavala. Buenas noches. Si vamos a trabajar con las experiencias de aprendizaje, ¿dónde queda la programación anual?
Gracias, Pati. Bueno, y gracias también a la profesora María Angélica. Miren, justo yo en la presentación que le hacía y que Pati le está volviendo a reiterar de la web de Aprende en Casa, yo le decía, por ejemplo, en el Centro de Recursos nosotros podemos acceder a la planificación, a todo lo que es la programación curricular de este año, que hay una propuesta ahí de qué es lo que estamos proponiendo, ¿no? Pero como propuesta, como recurso. La programación la vamos a desarrollar, colegas, la vamos a trabajar en el marco del contexto de cada uno de ustedes, de sus propias realidades. La evaluación diagnóstica de entrada seguro les está proporcionando a ustedes información valiosa, información muy importante, sobre dónde están los focos, los énfasis en los cuales ustedes tienen que plantear para ese grupo de estudiantes que tienen a su cargo. Y comencemos a trabajar esa planificación, esa programación, mirando todas las perspectivas de lo que ustedes se proponen plantearse en el presente año, en función a esas expectativas del estudiante, a esas características del estudiante y a esas necesidades de aprendizaje del estudiante. Entonces no es que yo voy a tener un conjunto de experiencias de aprendizaje y ya no voy a planificar, no. Yo tengo que planificar, tengo que tener una mirada integral de todo lo que estoy haciendo. Pero como bien lo han señalado Carmen y Jorge, esta planificación es flexible, esta planificación se va reajustando en tanto y en cuanto voy desarrollando en el proceso y voy trabajando y voy identificando aquellos elementos que necesito reajustar. El maestro y la maestra permanentemente está reajustando las planificaciones que realiza. ¿Por qué? Porque va obteniendo información sobre lo que van logrando sus estudiantes, va obteniendo información sobre lo que necesitan todavía afianzar sus estudiantes, y eso los lleva pues a los reajustes, a las mejoras de lo que está trabajando. Entonces, tenemos que adentrarnos en la planificación, sí, hay que trabajarlo, hay que verlo. Los invito, vuelvo a reiterar, a revisar la plataforma. Ahora tienen un conjunto de recursos a los cuales ustedes pueden acudir y a partir de ello comenzar a hacer sus propias planificaciones, su programación anual desde las necesidades, las expectativas, desde las características mismas de aprendizaje de sus estudiantes. Seguro cada uno de ustedes que ya viene del 2020 y conoce la realidad de sus estudiantes, hoy tiene una mejor estrategia de qué es lo que va a planificar, qué es lo que va a programar y cómo lo va a trabajar, porque conoce el contexto en el cual están desarrollando sus aprendizajes los estudiantes, ¿no? Muchísimas gracias, Pati, muy amable. Muy bien. Gracias, Julio. Y ahora continuamos con una pregunta para Carmen. Carmen, nos pregunta la docente Maricheli González. Una pregunta, esa contextualización según las experiencias de aprendizaje, ¿las vamos a hacer poco a poco según esta etapa diagnóstica o podremos trabajarlas en abril? Qué interesante la pregunta, muchas gracias, profesora. Definitivamente este mapeo que hace Luisa o que tenemos que ir realizando es un proceso permanente, ¿no? O sea, lo vamos realizando de repente con mayor énfasis al inicio de nuestra planificación, pero tiene que mantenerse de manera continua, ¿no? Tengo que siempre estar mirando las características del contexto que van cambiando en algunos casos, ¿no? Y las características también de mis estudiantes, ¿no? Entonces no es un proceso que yo realice en una etapa como tiene un inicio, pero es continuo, como vuelvo a repetir, ¿no? Sí, Pati. Gracias, Carmen, respondida. Jorge, acá tenemos una pregunta para ti. Nos pregunta el profesor Juan Muñoz. La situación significativa también puede ser contextualizada a partir de la problemática de la comunidad y a través de ello formular las preguntas retadoras, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí, efectivamente. Muchísimas gracias al colega por la pregunta. Efectivamente, ¿no? Y creo que el ejemplo de Luisa va ilustrando justamente cómo ella hace parte de una mirada muy específica, además, al contexto, ¿no? De donde se desenvuelven los estudiantes, y a partir de ahí ubica un aspecto relevante y un reto que justamente se vincula a algunas de las características de este contexto. También conversábamos con Carmen, sí, a partir de esa reflexión, ¿no? La importancia de llevar a nuestros estudiantes también a mirar situaciones de distintos contextos, ¿no? Desde lo más próximo, en lo local, ir también planteando situaciones más de nivel regional, nacional o incluso global. Algunas, si miramos la progresión de algunas competencias, por ejemplo, tienen ya este elemento de contexto como parte de su progresión, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la competencia Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, vemos que justamente
los contextos en los que se espera que actúen los estudiantes se van ampliando en toda esta progresión de la competencia, ¿no? Desde la primaria, desde inicial, hasta el fin de la secundaria, ¿no? Entonces, ahí vemos que en esa competencia, como primero se espera que el estudiante actúe en el ámbito de su familia, de su escuela, de su comunidad, de su localidad, de su región, y en la secundaria se espera que mire problemáticas más bien a nivel ya más macro, ¿no? Ahora, esto no significa que en esos grados dejas de mirar tu contexto más próximo, no, de ninguna manera, ¿no? Porque creo que justamente distintas competencias tienen esta perspectiva, ¿no? Justamente a medida que avanza en su progresión, se espera que los estudiantes tengan una mirada a la realidad compleja, ¿no? A distintos niveles, a distintos contextos. Gracias, Jorge. Muy bien. Carmen, el profesor Henry Villanueva te hace una última pregunta. La experiencia de aprendizaje integrada permite trabajar desde todas las áreas. Algo que he notado en esta actividad está relacionado a un área, incluidas sus competencias, y deben trabajarse en ese orden. Si yo soy del área de matemática, nos dice él, y la actividad correspondiente al área está en la actividad 4, ¿debo esperar a que primero se desarrollen las actividades anteriores para yo iniciar con la cuarta actividad, que es matemática? Ya, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente, cuando vamos armando nosotros la experiencia de aprendizaje, justamente vamos pensando, como hacíamos en el ejemplo, que remirando, ¿no?, estas actividades que va planteando la profesora, cómo las voy asociando también a las competencias que va movilizando el estudiante. En el desarrollo hay un orden que yo voy a ir, que va desarrollando mi estudiante, pero recordemos aquí que las competencias justamente se van movilizando y se van interrelacionando unas con otras, ¿no? No es que como que la actividad 4 moviliza solamente la competencia relacionada al área de matemáticas. Vemos que hay una movilización también de otras competencias. Es un poco el énfasis que le está poniendo de repente la profesora al momento de hacer la planificación, ¿no? Como esta actividad justamente va a tener un mayor énfasis en alguna de las competencias. Pero las otras competencias no se dejan de ir movilizando, ¿no? Eso básicamente, Pati. Y también recordando que nosotros, como ministerio, ponemos a disposición justamente algo que ustedes han ido enfatizando en este desarrollo del webinar, las experiencias de aprendizaje. Estas experiencias de aprendizaje definitivamente deben ser trabajadas por los docentes en función a esto que estábamos mencionando también, que es a las características y necesidades de los estudiantes que son distintos en cada una de las instituciones educativas, ¿no? Gracias, Pati. Así es, Carmen, muchísimas gracias. Y una última pregunta, Jorge, para reiterar, de la profesora Victoria Ipanaque, insiste, quiere que refrende la respuesta, quiere decir que primero planteo las acciones para resolver el reto y luego miro las competencias. Sí, de acuerdo. No necesariamente, ¿no? Justamente hacia el final ya de este camino en el cual acompañamos a la profesora Luisa, justamente decíamos que los caminos pueden ser diversos, ¿no? Y decíamos, en otra ocasión, Luisa o otro docente, por ejemplo, puede poner a la competencia como el primer componente que va a mirar, ¿no? Que va a definir o sobre el cual va a tomar decisión, ¿no? Aún sabiendo que en el proceso puede volver, ¿no? Puede ir y volver cuando va tomando estas decisiones en el diseño y en la planificación. Sí decir que, digamos, acá hemos acompañado a Luisa en su proceso, es un proceso que aún no concluye además, ¿no es cierto? Aún no se han definido los criterios, ¿no? Entonces, no es un proceso aún cerrado, ¿no? Luisa aún no le ha dado forma final a la experiencia, sino que, como Carmen señalaba en algún momento, queríamos ir reflejando justamente este proceso de reflexión que se da en este diseño. Y sin señalar, nada más aprovechar la pregunta porque me parece importante, que cuando ya le presentamos esta experiencia al estudiante, ahí sí creo que hay algunos elementos que sí tienen un orden, ¿no? Por ejemplo, no le puedes plantear pues, los criterios sin haberle planteado la situación. Claro. Entonces, ahí sí el estudiante requiere mirar estos componentes en un orden más lógico que lo que ayude pues, a enfrentar esto con coherencia, ¿no? Entonces, ante una situación dada, ahora sí le planteas dentro de esta situación un reto y a partir de ahí le presentas los propósitos para que el estudiante sepa hacia dónde se orienta, lo que tiene que hacer. Luego hay una evidencia que se le muestra o que se le propone, ¿no? O que se define con él, ¿no? Porque había también una docente que preguntaba si estas acciones las decide el docente o el estudiante, se pueden definir conjuntamente, ¿no? Pero
cuando ya trabajamos con el estudiante hay un orden más lógico, ¿no? Y Julio justamente nos mostraba el ejemplo de Aprendo en Casa, y creo que ahí sí se marca justamente ya en la presentación al estudiante un poco desde la propuesta del Minedu, cómo organizamos estos componentes en cuando se lo brindamos ya al estudiante, ¿no? Muy bien.